Ministerio Volando Alto presenta el método de Jesús. Hola mis amigos, muy buen día. Te envío un saludo de bendición para tu vida, para tu familia. En esta oportunidad quiero que estudiemos un poquito acerca de lo que es el método de Cristo bajo la lupa de esta cita bíblica que es la comisión evangélica, una invitación especial que Dios nos hace de predicar el evangelio a todas partes. Y se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 28 y los versículos 19 y 20. La palabra de Dios dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay algunas cosas que debemos considerar o entender de este pasaje. Lo primero que debemos entender es que cuando el Señor Jesús dice id, lo hace en imperativo. Es decir, no es optativo, no es una opción, es un mandato de Dios. Dios nos manda a predicar el evangelio. Dios nos manda a ir a buscar las almas que necesitan de Dios para su salvación. Dios nos manda a hacer eso. Ahora, hay tres cosas que son importantes que podamos entender. El orden en que lo dice Jesús aquí es el orden en el cual se debe aplicar. Y el orden es hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Tres cosas. Ahora, lo primero que debemos entender es qué es hacer un discípulo. Solo el método de Cristo será el que dará el éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía: sígueme. Esta cita de la escritora cristiana Elena de White nos dice que Jesús ganaba la confianza, Jesús solucionaba los problemas, Jesús atendía la necesidad de las demás personas y después les decía: sígueme. No dice que Jesús le daba las 20 lecciones de este estudio o Jesús le daba tal lecciones de tal estudio. No, simplemente Jesús ganaba su confianza. En eso consiste ser discípulo. ¿Y por qué lo digo? Recientemente predicaba para la iglesia donde yo asisto y alguien se me acercó a decirme que lo que yo estaba predicando no era así. Y a veces no entendemos en qué consiste el hacer discípulos. Pensamos que un discípulo solamente es el que está lleno de conceptos, lleno de entendimiento, quien conoce la Biblia, quien ha hecho tantos estudios bíblicos. Y lo que no entendemos es que la manera como Jesús hacía discípulo era ganando la confianza, haciéndose amigo de la persona, solucionando sus problemas, ayudándolo en lo que necesitaba, ganaba su confianza y luego le decía: sígueme. Ahora, entendamos y ampliemos un poco más esto que le estoy diciendo. En el tiempo de Jesús, lo natural era que un rabí o maestro pudiera tener un discípulo, ¿ok? Y el rabí, cada vez que iba a elegir un discípulo, él tenía que ir a la escuela de los profetas para elegir al mejor que podía ser el discípulo de ese maestro, ¿ok? Eso era lo que acontecía, ¿ok? Ahora, este discípulo era escogido por un rabí en la escuela de los profetas, y este rabí de ahí en adelante empezaba e iba donde quiera que el maestro iba, dormía donde el maestro dormía. Mientras el maestro estaba enseñando en la clase, el rabí estaba ahí. Mientras el maestro estaba caminando por las calles, el rabí, el discípulo estaba ahí. El discípulo siempre estaba donde estaba el maestro. No se trataba del conocimiento como tal, aunque estaba aprendiendo, ¿verdad?, de los conceptos que daba el rabí. Lo que estaba era relacionándose con su maestro. ¿Qué pasó en el tiempo de Jesús? Cuando Jesús llega, Él llega a transformar o a trastornar las cosas. Porque Jesús no escoge un discípulo como era la costumbre, escoge 12. ¿Ok? Y no escoge lo mejorcito que había en la escuela de los profetas, sino que Él va a las calles a escoger de lo peorcito que había. Muy seguramente Pedro no había hecho las 20 lecciones de la fe de Jesús. Muy seguramente Tomás tampoco. Muy seguramente Mateo tampoco. Pero Santiago tampoco. Pero el Señor está buscando discípulos. Ahora, hacer un discípulo es empezar a yo tener un contacto con esa persona. Un discípulo significa seguidor.
¿ok? Cuando yo busco una persona para hacerla discípulo, entonces yo hago que esa persona se convierta en un seguidor de Cristo. Y esos discípulos pueden llegar a tener un conocimiento amplio de Jesús o puede que no, ¿sí? Entonces ahí es donde voy. Lo primero es hacer discípulo haciendo amistad. Lo primero es hacer discípulo, y a veces hacemos discípulos o hacemos contacto con una persona y le estamos enseñando a través del testimonio de nuestra vida sin necesidad de darle un estudio bíblico, sin necesidad de abrir la Biblia. Pero mira lo que dice el texto. Lo primero es hacer discípulo. Lo segundo que dice es bautícense. Es decir, en el orden en el que esta lectura bíblica en Mateo 28, 19 y 20 dice es bautícenlo. Ese es el orden en el cual Dios establece las cosas. Lo que sucede es que muchas veces nosotros, como cristianos, somos los que malentendemos el orden. Y pensamos y decimos a las personas, es que tienes que aprender, es que tienes que hacer tantos estudios, es que tienes que leer tantas veces la Biblia. Y nosotros entendemos mal el concepto y el Señor nos está diciendo cómo es. Y como yo lo entiendo mal y yo lo enseño mal, entonces las personas cuando se acercan a Jesús no toman una decisión por Cristo porque le estamos enseñando que primero tiene que ser perfecto, que primero tiene que aprender. Cuando el concepto es, a discípulos, gánate la confianza y que se bautice. Ese es el orden. Ahora, no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que la enseñanza bíblica no sea importante, porque mira lo que pasa. Muchas veces nosotros, como predicadores, evangelistas, como hermanos rasos de iglesia, pensamos de que sencillamente cuando la persona se bautiza, termina la tarea. Se bautizó, gloria a Dios, ya mi tarea ha terminado. No, queridos, el concepto bíblico es el siguiente. El método de Cristo es ganar la confianza, bautizar a las personas, que las personas se bauticen. Pero ojo, miren, no termina la tarea ahí. Lo que yo les decía ahorita, no termina la tarea cuando se bautiza, sino apenas empieza. Porque el texto en el versículo 20 dice, y enséñenles a que guarden todas las cosas que os he enseñado. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros fallamos como cristianos. ¿Y por qué fallamos? Porque pensamos de que primero la persona tiene que aprender todo, ¿cierto? Y eso le decimos a la persona, y por eso la persona dice, yo quiero bautizar, pero todavía no porque me falta aprender. Estamos yendo en contra del concepto bíblico. Ahora, después que la persona se bautiza, es ahí cuando empieza realmente la tarea. El texto dice, y enséñenle a que guarden todas estas cosas. Una persona se bautizó, no lo suelto. Es apenas ahí cuando yo, como su líder religioso, como su hermano mayor espiritual, entonces me corresponde a mí enseñar, darles estudios, ir con él a recibir el sábado, enseñarle la Biblia, enseñarle los coros. Es ahí cuando me toca enseñarle. Y cuando nosotros entendemos esto y ganamos la confianza de la persona y se hace discípulo de Cristo y se bautiza y le enseñamos, entonces pasa lo que dice aquí. Se completa el método de Cristo y finalmente dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tiene sentido que tengas una vida cristiana donde Cristo no esté todos los días contigo. Por eso hoy te invito a que puedas hacer, cumplir, tratar de desarrollar el método de Cristo en tu vida de tal manera que cada día puedas ver el rostro de Jesús y Él te pueda bendecir. Ayudes a otros a salvarse, entre tanto también te salvas. Ayúdame a compartir este mensaje para que otras personas también puedan recibir esta instrucción. Comparte, dale like o me gusta, y si aún no te has suscrito a nuestro canal de Facebook y de YouTube, te invito a que lo puedas hacer. Dios te bendiga de una manera grande y poderosa. Chao, chao.